Pero yo quiero decirte que nuestro Dios, el evangelio que creemos y el evangelio que predicamos es el de un Dios que se hizo hombre. Es un Dios que se vino a nosotros, al encuentro de nosotros. Es un Dios que se vino a esta tierra, que descendió, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tú tienes que entender eso, Él se despojó de sí mismo. Vino a esta tierra. Ese es nuestro evangelio, un Dios que se humanizó, un Dios que se hizo hombre, un Dios que se encarnó. El Verbo se hizo carne, el Dios perfecto se hizo un hombre, el Dios infinito se hizo un Dios, se hizo un hombre finito. Él vino a nuestro encuentro. Pero a veces creemos que Él ya lo hizo una vez. A veces creemos que ya lo hizo, que ya vino a esta tierra y que ya lo hizo, y que como ya lo hizo tenemos que volcarnos a Él. Pero el Señor me mostraba esta semana cómo Él sale al encuentro en el camino. Cómo aún aquellos que se alejan de Él, cómo aquellos que no están, según lo que la religión dice o la iglesia dice, que no están en el camino correcto, que no van por la senda correcta, nuestro Dios Jesús sale al encuentro. Él sale al encuentro, y Él que ha salido al encuentro, así tú hayas venido hoy aquí, yo quiero decirte que Jesús viene a tu encuentro, que Jesús ha venido a encontrarte en el lugar donde tú estás, que Él te encuentra en el lugar y la condición en la que tú estás, porque Él quiere hacer algo contigo. Él quiere hacer algo en tu vida. Quiero que tengas esta palabra en tu corazón. Dios quiere hacer algo con tu vida, contigo. Él tiene un plan contigo. Eres tan importante para Él que Él está dispuesto a dejar todo lo demás por ir y salirte al encuentro, por encontrarte en el camino, aun cuando tú no vas por el camino correcto, aun cuando tú no vayas por el camino indicado, aun cuando tú no vayas por el camino que es, aun cuando tú no vayas por el camino que se ve bien a los ojos de los hombres, a los ojos de la religión, a los ojos de la tradición, aun cuando de pronto tú digas, no, es que usted no entiende, yo estoy andando por un camino que no es, yo estoy caminando por un camino que yo mismo sé que es incorrecto. Quiero decirte que se trata de Él, se trata de Cristo, se trata de Dios hecho hombre que vino a tu encuentro, que Él quiere encontrarte en ese lugar y que Él quiere mostrarte un nuevo camino, una nueva manera de vivir. Pero Él no se queda esperando diciendo, algún día tendrás que venir por este camino. Ese es nuestro Dios. Si tú tienes seres queridos que no están en este lugar y que tú anhelarías en tu corazón que conocieran al Jesús que tú conoces, yo quiero decirte que Jesús les va a salir al encuentro. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Yo quiero enseñarte algo en esta noche. Te invito a estar sentado. Puedes saludar a la persona que tienes al lado, por favor. Normalmente en esta reunión de Noche Viva no enseñamos. Los que han venido a Noche Viva anteriormente saben que en este formato, por así decirlo, en este espacio que hemos establecido, no enseñamos. Es un tiempo de alabanza y de oración. 5, 6, 7 canciones, las que sea, ministramos un tiempo. Pero yo sentí pues la necesidad de hacer algo distinto hoy. Y mantenerlo así bien íntimo, pero necesito enseñarte algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y pues veo también la necesidad de enseñar dada la época y la temporada en la que nos encontramos. Esta es la temporada de Semana Santa, ¿no? Es la temporada, hoy es Viernes Santo, los gringos le llaman Good Friday, el buen viernes. Hoy es el buen viernes, ellos no llaman Viernes Santo sino el buen viernes. Y pues por supuesto, si has leído algo de las escrituras, o si has visto History Channel, o si has visto Discovery Channel, o si has visto el canal Caracol en esta temporada, pues te darás cuenta que ese que murió también resucitó. Entonces hoy es Viernes Santo, o Good Friday que llaman, y el domingo es el domingo de resurrección.
Y yo no te voy a enseñar sobre la resurrección el domingo, además porque enseñamos de la resurrección todos los domingos, porque ya te lo voy a leer, pero dijo el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, lo que nos tiene aquí congregados y reunidos es la resurrección de Jesús. Y lo que nos reúne todos los días y todos los domingos es la resurrección de Jesús. Porque eso se trata de que aquel que murió, la muerte no lo pudo contener, sino que resucitó. Pero yo el domingo sigo con mi serie. Gloria a Dios, porque estamos en llamas y el Señor nos está dando mucha revelación en esa serie y no voy a parar lo que está pasando a través de esta serie tan poderosa. Soy amigo de Dios. Si no has escuchado, veo algunas caras nuevas, bienvenidas caras nuevas y qué rico tenerlos por aquí en esta casa. Esta es su casa, bienvenidos ustedes también. Iván y Catherine son unos nuevos amigos nuestros en el Señor y pues no esperaba verlos hoy aquí. Qué sorpresa tenerlos hoy con nosotros. Ellos son pastores, pastorean una comunidad en el sur de la ciudad y el Señor los ha acercado a nuestros corazones y para mí es una sorpresa que estén aquí. Iván es hermano de Caro Mejía, la esposa de Dorian, por ende primo de Aleja. ¿Dónde está Aleja? Y primo de Jimmy también. Y para mí es un privilegio que toda esta familia esté siendo acercada a nuestros corazones y a nuestra casa, porque es toda la familia, ¿no? Cada vez se suman más personas de la familia y bueno, Dios es un Dios de propósitos. Dígale al de al lado, Dios es un Dios de propósitos. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito especial contigo. Y quiero decirte algo en esta noche. El propósito que Dios tiene contigo es único. Y es tan importante como el que tiene conmigo, como el que tiene con mi esposa, como el que tiene con Jenny, como el que tiene con Rob, como el que, bueno, no sé si con Rob, pero como el... Entonces te voy a empezar a enseñar porque si no, no acabo nunca. Y dice así, 1 Corintios capítulo 15, te voy a leer el apóstol Pablo hablando acerca de la resurrección de los muertos. Tú y yo vamos a resucitar, ¿sabías eso? Vamos a resucitar. Por eso cuando Lázaro murió, en Juan capítulo 11, tú encuentras que cuando Lázaro murió y Jesús le dijo, tranquilo, él va a resucitar, él duerme, él va a resucitar. ¿Qué dijo su hermana? Le dijo, sí, yo sé, maestro, que él va a resucitar en la resurrección de los muertos, porque todos vamos a resucitar algún día. Pero Jesús le dijo, no me refiero a la resurrección de los muertos, él va a resucitar ahora, él va a resucitar ahora. Y hay dos resurrecciones. Está la resurrección de los muertos, pero está la resurrección que Dios quiere hacer hoy en tu corazón, la resurrección de tus sueños, la resurrección de tu propósito, la resurrección de tu llamado. No sé si tú crees eso, pero Dios quiere avivar y revivir cosas en tu vida. Hay cosas que están muertas, que necesitan el poder de Dios y el poder de la resurrección de Cristo. Y dice Pablo, además os declaro, hermanos, estoy leyendo en 1 Corintios 15, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Bienvenidos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escucha, esto es importante. O sea, Pablo está resumiendo el evangelio aquí. Este pasaje de 1 Corintios 15 te resume el evangelio. Acuérdate que Pablo tenía unas grandes disertaciones y lo vimos en el libro de los Efesios, que yo te enseñaba que a partir del libro de los Efesios podríamos reconstruir toda nuestra teología. Si se nos perdiera toda la Biblia y permaneciera el libro de Efesios, perfectamente podríamos reconstruir toda nuestra teología, toda nuestra fe. Aún más el libro de Romanos. Pero me gusta porque el libro de Efesios es como un resumen ejecutivo de Romanos, 16 contra 6 capítulos. Entonces ahora a los pelados les gusta así, el rincón del vago. Entonces Pablo le hizo el rincón del vago en Efesios a Romanos, ¿sí? Algo así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cristo murió por qué? Por nuestros pecados. O sea, Pablo está diciendo la razón por la que Cristo murió fue por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras? Pues al Antiguo Testamento. O sea, le está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Desde Adán, ¿te acuerdas?
Cuando Dios vistió a Adán ya no se estaba hablando de Cristo. Desde ahí ya estábamos viendo un cuadro de Cristo. Desde ahí ya estábamos viendo un cuadro profético de que Cristo iba a venir, y después todos los profetas nos apuntan y nos hablan de Jesús, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, conforme a las Escrituras es que estaba escrito que Él iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Los hombres a quienes Jesús llamó y de quienes se rodeó, sus discípulos, que eran pescadores del mar de Galilea, la mayoría de ellos, aunque eran pescadores, eran judíos. Y al ser judíos, ellos conocían las Escrituras. Ellos buscaban un rabino a quien seguir, un maestro a quien seguir, por eso siguieron a Jesús. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que para la historia que te voy a contar en esta noche, o la que vamos a leer, tú entiendas que los discípulos de Jesús, las personas que rodeaban a Jesús, eran conocedores de las Escrituras. Ellos conocían el texto, quizás no tan bien como Pablo. ¿Te acuerdas de la hoja de vida de Pablo? Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero los discípulos, los demás discípulos de Jesús tenían lo suyo. Conocían el texto, conocían las Escrituras, habían leído las Escrituras. Ellos sabían que ese que estaban siguiendo era el que había sido anunciado previamente. Ellos se les abrieron los ojos y lo entendieron. Por ende, ellos sabían que Él iba a morir. Lo que pasa es que yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que aunque yo sé que todos vamos a morir, yo no quiero que mis papás se mueran, yo no quiero que mi esposa se muera, yo no quiero que mis abuelos se mueran, o alguien quiere eso. Entonces uno como que se niega a la idea de que va a pasar. O sea, sabemos que va a pasar, pero no queremos que pase. Ellos sabían que Él era Jesús, que era el Cristo, que tenía que morir y que iba a resucitar, pero se negaban a la idea. Porque cuando Él les decía, les conviene que yo me vaya, después no entendían, se ponían a discutir de otras cosas, o a veces, hasta peor aún, empezaban a hablar de quién iba a ser el mayor. Cuando Él se fue, no entendían nada. En ese momento como que se bloqueaban. ¿Quién va a ser el mayor si esto no se trata de ser el mayor? Porque el mayor se hizo hombre, el mayor se hizo menor. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, quien siendo Dios no se aferró, sino que se humilló. Entonces, y más adelante, mira lo que dice. Y que apareció a Cefas. O sea, él murió, fue sepultado, estuvo aproximadamente 3 días sepultado. La muerte no le pudo contener. Fue a las profundidades. La Biblia nos dice que Él fue y predicó a los espíritus que estaban en las profundidades. Cuando la muerte no lo pudo contener, y luego subió. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 que Él llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. Cuando él subió, porque la muerte no lo pudo contener, ahí fue cuando venció definitivamente. Esa fue la máxima manifestación de que evidentemente Él era el Cristo. Si no, de no haber sido así, Él tendría que haber permanecido ahí abajo, pero era ilegal que Jesús permaneciera sepultado. Él no podía permanecer sepultado porque en Él no hubo pecado. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Romanos? Dijo, la paga del pecado es muerte. La muerte está solamente para aquel que peca. Cristo no pecó, como no pecó y lo mataron y murió, fue ilegal, su muerte fue ilegal. La muerte no lo pudo contener, no lo pudo retener, y Jesús resucitó y venció sobre todo principado, sobre toda potestad, dice el libro de Colosenses, sobre toda hueste espiritual de maldad. Triunfó sobre ellos públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Y después de que resucita y sube a los cielos, vuelve a la tierra en un cuerpo resucitado. Esto es fascinante y necesitamos saberlo, porque es que hablamos de la Semana Santa y dice, no, pero ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? Se trata de que Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, nació de mujer, nació en un pesebre, nació entre animales. Tuvo el nacimiento más humilde que cualquier ser humano pudiera tener, pudiendo haber escogido dónde nacer. Tú no tuviste esa opción, Él sí. ¿Dónde habrías escogido tú nacer si hubieras podido escoger? Una vez dije esto y todos me miraron como, uy, qué miserable. No, pues yo no hubiera nacido donde nací. Yo amo a mis papás mucho, pero yo no hubiera nacido donde nací. Porque soy honesto, te lo digo. Otros saldrían aquí, yo nacería en Colombia 10.000 veces. No, yo no nacería en Colombia.
Yo amo Colombia, pero yo no, si pudiera escoger, créeme, no nacería en Colombia. De pronto alguno de ustedes dice que sí. Chévere, lánzate a la presidencia. Yo no. Yo no soy político, yo te digo la verdad. Él podía escoger y escogió un pesebre. Él podía escoger y escogió Belén. Él podía escoger. Escogió nacer en una casa humilde. Él pudo haber escogido nacer entre reyes. Él pudo haber escogido la hija de un rey para nacer. Ese es el mensaje de Jesús. Entonces él se despoja y viene a la tierra. Y además de que ya es humillante el hecho de que tú seas Dios y nazcas como hombre, escoge además todavía ser humilde entre los hombres. Porque él podría haber sido el más grande entre los hombres y ya era una humillación para él porque era Dios. Pero escogió dentro de los humildes ser humilde además. Por eso yo creo que él dice que él escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, porque se identifica, porque de eso se trata, porque el que se humilla será exaltado. Camina con nosotros en esta tierra durante aproximadamente 30 años y empieza su ministerio público. Camina 3 años y medio con sus discípulos y muere. Resucita, y cuando resucita está 40 días en esta tierra, una ventana de 40 días, que él sabía que iba a tener esa ventana de 40 días. Él sabía que su tiempo era limitado, y él sabía que el centro y el eje de nuestra fe no iba a ser su muerte, porque gente que ha muerto ha habido mucha, gente que ha vivido en esta tierra y que ha hablado bonito ha habido mucha, gente que ha hecho milagros ha habido mucha. Si no, mira al profeta Elías, si no, mira Eliseo, si no, mira a Moisés. Hoy hablamos de ellos, pero no nos reunimos en torno a ellos. Nosotros nos reunimos en torno a un hombre que se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Esa es la razón de nuestra reunión, que Cristo resucitó, no que murió. Muchos murieron después. Todos los apóstoles murieron muertes martirizadas. Algunos quizás pudieron haber sufrido más que Jesús. Dice la historia que Pedro pidió que le crucificaran al revés porque no era digno de tener la misma muerte que su maestro. O sea que si fuera por morir una muerte trágica, pues aquí estaríamos en torno a Pedro. Pero no estamos en torno a Pedro. No estamos en torno a Juan, que le cortaron la cabeza, o probablemente al apóstol Pablo, que le cortaron la cabeza. Estamos aquí en torno a Jesús. Y cuando Él resucita y en esos 40 días dice, yo tengo que asegurarme de que sea evidente y de que haya suficiente evidencia de que yo resucité, porque este va a ser el eje y el fundamento de la fe. Entonces dice Pablo, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que hablé de esto el domingo? De que si dice que 500, probablemente había 1500 allí, testigos oculares de la resurrección de Cristo, porque no contaban a las mujeres. Es más, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y si tú lees los evangelios, Él no apareció a Cefas y a los 12, Él apareció primero a las mujeres. Y Pablo no las cuenta aquí. Pablo como tenía un problemita con eso. ¿O no fue Pablo el que dijo que la mujer calla en la congregación? Y entonces la iglesia por años ha callado a la mujer en la congregación, cuando ese fue un punto de vista personal de Pablo, quien en sus cartas sistemáticamente decía, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Muchas veces lo dijo. Esta es mi opinión, como yo a veces te digo, esta es mi opinión, porque yo no tengo la revelación absoluta. Entonces yo a veces te digo, esto es lo que yo creo. Ve tú, métete con el Señor y pregúntale. Entonces esto sí nos trae a nuestra historia al día de hoy. Hasta ahora, imagínate, así soy yo. Así soy yo. Pero si estás acá es porque te gusta. Sí, porque un viernes aquí, hermano. O quería las canciones y dijo, ay, va a predicar. Dios. Dice así, Lucas capítulo 24, dice así. Mira, el 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esta fue la primera evidencia de la resurrección.
Y entonces lo ven las mujeres, se dan cuenta que no está allí, ven un ángel y salen y corriendo y se lo cuentan a los discípulos. Y entre eso que ellas van y cuentan a los discípulos aparece una nueva historia acá que es espectacular, que tiene tanto para sacar de ella, que vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor hoy. Pero dicen en el 24:11 dice, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. O sea, no les creyeron. Eso es cuento, pero las escrituras hablaban de que Él iba a morir y iba a resucitar, y ellos sabían esas escrituras, y además Él se los había dicho. Varias veces se los dijo. Destruyan este templo que lo reconstruiré en 3 días, les dijo. Y ellos decían, ¿cómo va a reconstruir el templo en 3 días? Este templo es imponente, es majestuoso. No, está hablando de Él. Y entonces no le creyeron a las mujeres. Y dice así, dice, y he aquí, estoy leyendo en el 24:13, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 a 12 kilómetros de Jerusalén, una pequeña aldea a 12 kilómetros, 11 kilómetros de Jerusalén, unas 7 millas de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, Jesús les había dicho, mira, yo voy a morir, voy a resucitar, permanezcan en Jerusalén. Cuando yo muera, no se vayan, no se dispersen, cálmense. Pero solamente en la cruz estaba ¿quién? Juan y las Marías. Todos se fueron, se dispersaron, salieron corriendo, aterrorizados. Porque ellos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano y ellos pensaban que Jesús los iba a liberar del Imperio Romano. Ellos no entendían que lo que vino a hacer Jesús no es a liberarnos de los problemas temporales, sino de un problema eterno, un problema mucho más grande, más complejo que estar oprimido por un imperio o por un gobierno. Y ellos se fueron, 2 de ellos se fueron. Cuando Él les había dicho, quédense en Jerusalén, se fueron. O sea, no iban para donde era. Por si acaso, dile al lado, iban para el lado que no es. Iban para el lado que no es. Quiero que te quede claro eso. Estos discípulos iban para donde no era. Discípulos de Jesús que no hicieron caso, que no se esperaron. En otras palabras, que no creían. A ver, yo te pregunto, si tú hubieras estado allí y tú crees en tu corazón profundamente que Jesús va a resucitar, ¿tú te hubieras ido? Yo me quedo ahí, al pie de la tumba, esperando a que resucite. Pero hasta me contaron que resucitó y no creí y me fui. O sea, estos discípulos no creían, no tenían fe, iban para el lado que no era. Y dice así, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira, iglesia, este pasaje tiene que volverse un pasaje central de esta iglesia. Tú vas a entender por qué hoy. Porque nosotros tenemos que ser una iglesia que alcance a los que van en el camino que no es. No que se quede aquí esperando a los que están en el camino correcto, que es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Nosotros como iglesia tenemos que ser este Jesús que vaya y encuentra en el camino a aquellos que van por el camino equivocado, pero no que nos quedemos juzgando y señalando porque van por el camino equivocado. Hay camino que al hombre parece derecho, mas su fin es camino de muerte, te vas a morir. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Sí, eso es la escritura, sí, esos son pasajes, eso es cierto, pero tú y yo no estamos para quedarnos aquí señalando a los que van por el camino, comillas, incorrecto, porque creemos que nosotros sí vamos por el camino correcto. O sea, quiero que lo primero que entiendas es que tú eres estos 2 discípulos y yo soy estos 2 discípulos. No que estés pensando, fulanito que va por el camino, que no sé, yo le dije que viniera hoy a la iglesia y debe estar allá durmiendo en la casa. No. Estos somos tú y yo, que vamos por el camino incorrecto y que vamos hablando entre nosotros de todas las cosas que sucedieron. Pero es que Él dijo que iba a vencer al imperio, pero es que Él dijo que Él era nuestro Salvador, pero es que Él dijo que Él iba a resucitar y no ha resucitado, pero es que Él dijo, pero es que Él dijo, pero es que Él dijo. Ahí refunfuñando. Y a veces nosotros vemos gente que no habla como nosotros, que no cree como nosotros, que no entiende las escrituras como nosotros, o que de pronto en Facebook pone un comentario que no se alinea contigo y de una vez vas a atacar.
Y el que tenía la verdad, perdóname, ni siquiera, el que era la verdad, el que es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús el camino, Juan 14:6, Jesús la verdad y Jesús la vida, se toma el tiempo de ir por el camino equivocado. Cuando nosotros, porque creemos que estamos en el camino correcto, no somos capaces de extendernos a aquellos que más necesitan de Jesús. El camino y la verdad se desvió. Si el camino y la verdad se desvió y tomó otro camino que no era el camino, por amor, ¿cuánto más nosotros? Hoy la enseñanza es profunda. Hoy no es cualquier día. Sucedió que mientras hablaban y discutían, mira la humildad de Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se les paró al lado, escuchando. ¿Sabes que la gente que menos está alineada con el camino de Jesús que está hablando, Jesús está escuchándolos? ¿Sabes que esa gente que está en pecado y que está alejadísima de Jesús y que no está en el camino, Jesús está escuchándolos? Jesús está ahí con ellos. No, es que ellos no están con Jesús, porque ellos no han reconocido como nosotros, no hicieron la oración de fe. Pero Jesús está, este es el Jesús que me muestra la Biblia. Un Jesús que cuando ellos no creyeron y se fueron para otro lado, ahí estaba escuchándolos con compasión. Y mira, porque aquí tú te imaginas y dices, sí, pero ahí vas a parecerse a Jesús con ojos de fuego, y los va a consumir por rebeldes y por desobedientes. Pero dice que más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, mire el amor de Cristo, por favor. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? ¿Por qué estás equivocado? No, ¿por qué estás triste? O sea, lo que le importaba a Jesús no era su argumentación, sino era su corazón. Jesús le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que están hablando ustedes? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué hay tristeza en sus corazones? El que acababa de resucitar, el que tenía 40 días, él pudo haber dicho, estos dos se perdieron, pues de malas, me le presento a los otros y que les cuenten después, porque así somos nosotros. Pero él, en vez de hacer eso, dice, yo voy a ir a alcanzarlos. 12 kilómetros a pie, en el desierto. Y a nosotros nos da pereza ir aquí a la esquina a predicar. Que vengan. Yo ya lo puse en Facebook. Yo ya le di compartir, que vengan. Para nosotros eso es ir hoy. Porque ¿qué les dijo él? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Id, vayan. No que la gente venga, ustedes vayan. Porque él fue el ejemplo, él fue. Él dijo, todo va a pasar en Jerusalén. Yo les dije que se quedaran en Jerusalén, los otros están en Jerusalén, las mujeres fueron al sepulcro. El centro de la vida religiosa está en Jerusalén. Emaús, ni siquiera aparece en el mapa Emaús. ¿Qué es ese asunto? ¿Para dónde voy? No importa, yo voy a ir. Y empezó a caminar con ellos. ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, solo sabemos el nombre de uno de ellos, no sabemos el nombre del otro. Yo creo, asterisco, yo creo, por lo que he estudiado en las Escrituras, que era su esposa María, que estaba a la cruz. Tú lo lees en el libro de Juan capítulo 19, te lo voy a leer rápido. No creo que tengas algo mejor que hacer un Viernes Santo y no hay tráfico, así que de aquí sales en bombas para la casa. Estaban junto a la cruz, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Yo creo que era María, por eso no la nombra. ¿Sí? ¿Sí? Iban dos de sus discípulos, Cleofas. Y sí, la mujer. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? Una persona que está llamando forastero al creador del universo, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios. Y su creación se da el lujo de decirle,
Tú eres un forastero, viejo, no sabes lo que está pasando aquí. A veces nosotros llamamos a Dios forastero en nuestras vidas y en nuestros problemas. Creemos que Él es un forastero en medio de nuestros problemas, pero Él está ahí. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te está pasando? ¿Qué quieres, forastero? ¿Cuántas veces te habrá pasado en tu vida que estás en medio de un problema? Dios está allí, está hablando a tu corazón y tú no lo reconoces, tú no sabes qué es Dios, qué quieres, por qué estás aquí, para qué me molestas, para qué me incomodas. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Me interesa, quiero escucharte. Mira cómo Jesús se gana a un inconverso. Mira cómo Jesús se gana a un no creyente. Este es nuestro modelo. Tal vez no es tanto predicándole, sino escuchándolo. ¿Será? Así lo que nos digan nos incomode. ¿Será que a Dios no le incomodaba que lo llamaran forastero? ¿Será que a Jesús no lo incomodaba? Yo creo que sí. Pero ahí estaba, por amor y por misericordia. Cuando alguien que te empiece a hablar de lo que él cree, así te incomode, así no tenga una alineación con tu teología, escúchalo. Demuéstrale que es importante para ti. ¿Cómo te quieres ganar los oídos de alguien si tú no le prestas los tuyos? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Le están diciendo a Jesús. De Jesús Nazareno, que fue, nota la narrativa, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, hombres sin esperanza. Estos hombres están hablando en pasado. Yo alguna vez tuve, alguna vez me dijeron, alguna vez me profetizaron, yo alguna vez fui a una iglesia, alguna vez estuve en un lugar, yo alguna vez tuve esperanza, alguna vez tuve fe, yo alguna vez creí que podría, yo alguna vez tuve esto, alguna vez mi matrimonio fue tal cosa. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu camino en este momento, yo no sé cuál es el camino por el que tú vas, pero tú sí sabes. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ya no fue, porque Él dijo que iba a resucitar al tercer día y ya es el tercer día. Y no fue, no pasó. Esperábamos que fuera, pero no fue. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A Él no le vieron. O sea, estos dos hombres que tenían a Jesús al lado y que no veían a Jesús, les era más fácil señalar a los otros que no vieron a Jesús. Es más fácil para ti a veces señalar lo que otros no ven que darte cuenta de tu propia ceguera. Ellos no veían a Jesús, pero señalaron a que ellos no vieron a Jesús. Otros fueron y no lo vieron. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera. O sea, el extranjero empieza a hablar. ¿Qué hizo Él? Los escuchó. Después de que los escuchó, ¿qué hizo? Les habló. Tú tienes que escuchar y después hablar, pero primero tienes que escuchar. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Cuánto debió tardar esto? 11 kilómetros a pie. Y tú ya estás mirando el reloj. Oh, vámonos 11 kilómetros a pie, yo te predico. Así sería más fácil, ¿sí o no? Vamos a caminar 11 kilómetros, pero yo voy en un carrito arriba impulsado y ustedes van detrás como en procesión y yo les voy predicando 11 kilómetros. Todas las escrituras. Todas. Es que cuando dice que les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Y tú qué crees? ¿Que Jesús resucitó con una Biblia en la mano? Versión Reina Valera, revisión
Jesús vino al futuro, trajo una Reina Valera del 60 y caminaba ahí con la Reina Valera. No, Jesús se sabía la Biblia de memoria. Se la sabía de memoria. Como muchos rabinos que recitaban el Pentateuco de memoria, parte de los requisitos para poder ser rabinos o fariseos. Y él era rabino. Rabí le decían, maestro. Por eso cuando él entró a la sinagoga, él pudo abrir el libro en el rollo del profeta Isaías y predicar. No cualquiera podía pararse en la sinagoga a predicar. Tenía que tener una reputación. La gente lo escuchaba, él conocía las escrituras. Entonces le recitó las escrituras, mostrándoles en cada punto todo lo que hablaban de él. Pero él todavía no les había dicho que él era él. Hasta ahí él simplemente les empezó a predicar. Yo me imagino que ellos decían, ¿y este extranjero por qué sabe tanto? ¿Por qué conoce tanto este forastero? Llegaron a donde iban, dice el versículo 28, llegaron. O sea, ellos iban de camino, se gastaron por ahí unos 11 kilómetros a pie, mientras Jesús les predicaba. Llegaron al lugar a donde ellos iban, a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús no sabía que ellos iban para Emaús, no. Y cuando ellos llegaron, él hizo como que, ya, chao muchachos, ustedes van hasta acá, yo sigo. O sea, él les siguió la cuerda, como que no vengo aquí por ustedes, era de camino. Mas ellos le obligaron a quedarse. O sea, ellos vieron algo en Jesús. Aún no sabían que era Jesús, pero ellos vieron algo en su predicación. Déjame decirte algo, ¿te acuerdas que uno de los énfasis de Juan, que yo te enseñaba en la nueva serie, es que no hay gloria sin sufrimiento? Mira lo que dice acá en el 26, Jesús hablando, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No hay gloria sin sacrificio. O sea, él primero tuvo que padecer, pero después entró en su gloria. Eso es lo que dice Filipenses. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la gloria del sacrificio. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. O sea que estos manes vivían en la misma casa. O sea que eran Cleofas y su esposa, creo yo, ¿no? Esa es mi teología. Eso es lo que yo creo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, se sentó con ellos a la mesa. Y nosotros vivimos afanados, no tengo tiempo. ¿Cuánto? Cuéntame, ¿qué es lo que necesitas? Dime que tengo una reunión ahorita. Díganme rápido que me tengo que ir. Voy a ascender al cielo, díganme rápido, tengo una cita. No, nosotros vivimos afanados. Y Jesús con la calma se echó. O sea, caminó 11 kilómetros, les predicó la escritura. Se sentó con ellos a la mesa. Pero aquí pasa algo tremendo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Cómo así? Perdóname. Si yo te invito a comer a mi casa, negro, yo sirvo. Tú no sirves, es mi casa. Yo te atiendo, ¿cierto que sí? Es lo normal. Si tú me invitas a comer a tu casa, tú me atiendes. Yo me siento a la mesa, tú te levantas y dices, Felipe, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto te sirvo? A veces no notamos estos pequeños detalles en la escritura porque leemos muy rápido, porque vamos de afán. Pero dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa de ellos, porque era la casa de ellos, porque él era un forastero que acababan de invitar a su casa, tomó el pan y lo bendijo. O sea, en algún momento Jesús cogió la comida y él ahora sirvió a ellos. Porque Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Apocalipsis 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero él primero toca. Él caminó con ellos a ver si le hacían el viajado. Perfectamente le hubieran podido decir, hasta luego forastero, qué chévere ese relato que nos hiciste, y seguir. Y hasta ahí llegó la vida de estos hombres. Y probablemente no hubiéramos sabido de ellos. Pero sabemos de ellos porque tuvieron la humildad de decir, está tarde, ven para nuestra casa. Por eso el libro de Hebreos dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hablando de la hospitalidad. Nosotros estamos llamados a la hospitalidad. Y se sienta a la mesa,
coge el pan, lo parte, porque cuando tú le abres la puerta de tu vida a Jesús, tienes que prepararte porque Él va a empezar a coger las cosas y cambiarlas de su lugar. No hay otra manera. Por eso no nos gusta a veces abrir la puerta a Jesús, pero si se la abres, prepárate porque Él va a entrar y va a decir ¿cuánto quieres? Hey, pero estás en mi casa. No, ya me abriste. Ahora, por eso, Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Porque cuando tú le abres la puerta, tú empiezas a caminar como Él, porque Él empieza a tomar el control y ya tú no te pareces a ti mismo, sino te pareces a Él, porque Él está al control. Si no, no le has abierto la puerta. Si no tienes ese un sticker pegado en la puerta que dice soy cristiano, o un pescadito en la puerta, pero del carro, no del corazón. Y tomó el pan y lo bendijo y lo partió. ¿Qué habrán visto ellos cuando partió el pan? Porque cuando Él partió el pan, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mira, de pronto esto es para alguien que está hoy aquí y que todavía no le ha abierto la puerta del corazón a Jesús. Ellos primero abrieron la puerta de su casa y luego le reconocieron. No esperes a reconocerlo para abrirle la puerta de tu corazón, porque la fe implica creer antes de ver. Bienaventurados ustedes que creyeron antes de ver, mas Tomás tuvo que meter su mano, su dedo en la llaga para creer. No esperes a creer, no esperes a reconocerlo para creer. Ábrele la puerta, déjalo entrar, déjalo sentarse a la mesa y tomar el control. Déjalo partir el pan. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Jesús mismo resucitado. Por cierto, cuando resucitemos vamos a comer, porque Jesús comió pan. Y más adelante dice que comió pescado y miel. O sea que va a haber postre en el cielo. Siempre digo eso, porque yo veo algunos que están... Tú sabes que el Espíritu está acá. Y hay unos bien espirituales, o sea que les gusta... Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Espérate. Es que leemos rápido. El hombre caminó 12 kilómetros. Más lo que tuvo que haber caminado para alcanzarlos. ¿Has tenido que caminar rápido para alcanzar a alguien que va delante de ti? O sea, Jesús tuvo que llegar hasta allá, los encontró en el camino. Se fue 11 kilómetros predicándoles las escrituras, todas las escrituras. Se sentó en la mesa, les partió el pan y apenas lo reconocieron, se desapareció. Debo decirte algo. Dios te ama tanto, 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 que va a coger el camino que tenga que coger para encontrarte. Pero te ama tanto, 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 que no se va a quedar en ese camino contigo. Y esa es la verdadera fe. La verdadera fe es un Dios que te ama tanto que te persigue y te encuentra en el lugar más oscuro, pero una vez le reconoces, se va, porque no quiere que sigas ahí. No va a permitir que te quedes en ese lugar. Por eso se esfumó, por eso se fue. Va a ir hasta donde tenga que ir para alcanzarte, pero una vez abra tus ojos, no puedes seguir en el mismo lugar donde Él te encontró. Es imposible que yo tenga un encuentro con Cristo y mi vida no cambie. Es imposible que no sea transformado. Es imposible que no cambie. Él no se va a quedar ahí contigo. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Y se decían el uno al otro. Empezaron a hablar.
Yo creo que ya estaban en la cama. Esa es mi imaginación. Mi amor, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Es lo que dice, no ardía, no dice mi amor, no, eso se lo metí yo, pues yo creo que era la esposa. No ardía nuestro corazón en nosotros. Ahora, tú sabes que yo siempre le meto estas cosas a la escritura y te digo que es mi punto de vista, pero supongamos que no era la esposa, que era Simeón, como dicen otros que era. ¿En qué cambia la historia? En nada, la esencia de la historia es la misma, sin el mi amor. Mi amor, no ardía nuestro corazón en nosotros. Esa es la diferencia de una sana doctrina y una que no lo es. Estas interpretaciones no modifican nuestra doctrina, nuestra fe ni nuestro fundamento. Yo no te digo, no, yo creo que Él no resucitó. El día que te diga eso, párate de acá y o te vas o me sacas, pero alguna de las dos tiene que pasar. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea, y ya como que cuando cayeron en cuenta que era Jesús, dice, es que cuando predicaba no era una vaina aquí como que nos ardía, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Nos hubiéramos dado cuenta a mitad de camino, ¿qué pasó? ¿No nos generaba como un ardor? ¿No nos generaba una pasión interna cuando nos estaba hablando de las escrituras y levantándose en la misma hora? O sea, ahí mismo, tarde. Ellos no lo dejaron ir y lo obligaron a quedarse porque era tarde. Pero cuando se dieron cuenta dijeron, no importa que sea tarde, nos vamos, dice. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos donde ellos deberían haber estado. Se cumplió el propósito. Él fue y los encontró. Y se fue. Y ellos volvieron a donde tenían que ir. Ese es el amor de nuestro Señor. Que decían, ha resucitado. El Señor verdaderamente ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El partimiento del pan representa y significa la comunión, ¿sabías? Lo que llamamos la Santa Cena, lo que hacemos los domingos acá, el primer domingo del mes que vamos a hacer este domingo que viene. Y yo te he explicado que la comunión es más que compartir un juguito de uva y un pancito los domingos. La comunión es la relación entre nosotros. El verdadero partimiento del pan no es tomar un jugo de uva y un pan el domingo en la iglesia. Es lo que está pasando, por ejemplo, con ustedes, que llevas 2 noches quedándote en casa de ellos. Eso es comunión. Ahí se parte el pan. Ahí es donde tú ves a Cristo. Cuando se rompió el pan, ellos vieron a Cristo. Aquí tú ves a Cristo porque ves el amor de Cristo, una familia que te acoge. A un man que no conocen su pasado, y que lo poco que conocen del pasado es oscuro porque el profeta dijo que las balas y que yo no sé qué más vainas, men. O sea, yo no sé si yo te metería en mi casa, brother. Eso no es. Ese es el partimiento del pan. Por eso yo a veces en broma te digo, el próximo domingo vamos a tomar Doritos y gaseosa en la Santa Cena, porque esa no es la Santa Cena. Eso es religión y eso es tradición. Esto es Santa Cena. Cuando partimos el pan a la mesa unos con otros y que se evidencie el amor de Jesús. Te voy a decir esto y con esto termino. La gente que necesita a Cristo, a la que tenemos que ir a alcanzar en el camino, ella no quiere que le prediquemos. No es nuestra prédica la que les va a convencer. Jesús caminó con ellos 11 kilómetros y les predicó y no creyeron. Fue cuando partió el pan. La gente no necesita que le prediques, la gente necesita que partas el pan delante de ellos. Eso es esta iglesia. Eso es lo que tenemos que ser. Donde cada uno de nosotros esté dispuesto a partir el pan con el hambriento, para que entonces sus ojos sean abiertos y lo que nunca han reconocido por tanta Biblia que les has dado, digas, sí, reconozco a Jesús. Él murió y resucitó y me va a dar vida eterna y ahora soy perdonado y yo también quiero conocerlo. Quiero invitarte a estar en pie para que oremos y terminemos adorando en esta noche.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque viniste a esta tierra, porque moriste por nuestros pecados, Señor, pero mejor aún resucitaste. Pero resucitaste para alcanzarnos en el camino, Señor. Resucitaste para encontrarnos en el lugar más oscuro y para partir el pan con nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque nuestros ojos han sido abiertos, mi Dios. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Termina de ministrarnos en esta noche mientras nosotros cantamos y ministramos a tu corazón, Señor. Bendito y santo eres.